Hola, mi nombre es Héctor Gómez Alzate, docente de sociales, y te voy a acompañar en este proceso. Vamos a crecer, vamos a aprender y vamos a estar bien preparados para cuando sea el momento de la prueba. Así que, bienvenidos. A continuación, vamos a trabajar un ejercicio de justicia social. Es muy importante porque la justicia social es el componente clave en la armonía de los pueblos. Si no hay justicia, no hay verdadera paz. Vamos a trabajar entonces a nivel de las competencias. Comprende perspectivas de distintos actores y de grupos sociales en un determinado contexto. Y como evidencia es reconocer y comparar perspectivas de actores y de grupos sociales. Eso es lo que vamos a trabajar a través de este ejercicio. Este ejercicio dice el enunciado de la siguiente manera. Entre las formas de justicia más comunes en las comunidades indígenas está la reparación de los daños causados a las víctimas. La pregunta es, una de las situaciones en las que nuestra sociedad puede adoptar legalmente esta forma de justicia es en casos de las opciones A, corrupción, B, secuestro, C, maltrato, D, asesinato. Aquí tenemos entonces las diferentes opciones de cuándo se podría aplicar ese sistema o forma de justicia que los indígenas lo vienen aplicando hace muchos años, hace mucho tiempo, y es la reparación de los daños causados a las víctimas. De acuerdo con eso, de estas cuatro opciones, ¿cuál podríamos nosotros aplicar? ¿Cuándo se repara? Cuando es posible resarcir el daño realizado. La antigua ley del talión decía ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Es decir, una restitución, reciprocidad al daño cometido. Le hicieron un daño de haber afectado una mano, pues se podía tomar una venganza o represalia dañando la otra mano de la víctima, por decirlo de alguna manera. Ahora, en este caso no es de venganza, sino de restauración o reparación a las víctimas. Puede existir una verdadera paz si hay justicia social, y la verdadera justicia social tiene que ver con reparación y restauración de las víctimas, un tema que está en boga en nuestro país debido a todos los procesos que se están firmando con los diferentes actores armados, los actores del conflicto. Entonces, ¿cómo se puede aplicar la reparación a los daños causados a las víctimas? ¿En qué casos? Miremos las opciones. A dice corrupción. Cuando alguien se roba un dinero, un gobernante, un alcalde, gobernador, presidente, que le asignaron una partida presupuestal para que realizara una obra en determinado territorio y no la llevó a cabo, es decir, no la ejecutó, y esa obra quedó empezada. A eso se le denomina un elefante blanco, una obra inconclusa que se desperdiciaron o malversaron los fondos, los recursos, el dinero como tal. Entonces, cuando se comprueba corrupción a un gobernante, cuando no hay ninguna duda de que se robó ese dinero del pueblo, del erario, algo que era para el beneficio de la sociedad, la idea es que pueda reparar, restaurar, resarcir el daño que hizo, devolviendo el dinero que de una forma ilegal se llevó. Entonces, cuando hay corrupción, que por cierto es el mal más grande que nos aqueja a nosotros en nuestro país. Incluso algunos se atreven a decir que la corrupción es peor que el fenómeno de los grupos al margen de la ley, sea guerrilla, delincuencia común, e incluso
el narcotráfico, que lo que son los grupos alzados en armas y el narcotráfico, el fenómeno de la corrupción está incluso por encima en el sentido de más nocivo, más dañino para una sociedad. Entonces, ¿cuándo se puede reparar los daños causados a las víctimas como lo hacían las comunidades indígenas? Cuando hay corrupción, sí, ahí se podría, porque el dinero se podría devolver. B, cuando hay secuestro, sí, pero a veces los daños que se ocasionan es muy difícil de reparar incluso con sumas de dinero. Es más, muchas veces los secuestrados no son liberados. Entonces no es posible hacer una reparación de esos daños causados a la víctima. La opción C dice maltrato. Bueno, una vez que una persona, una víctima ha sido maltratada, ¿cómo se puede resarcir? No se puede desmaltratar, si se puede utilizar el término, a una persona después de que se ha maltratado. Entonces ahí no se podría aplicar una reparación de daños causados a las víctimas. Y la opción D, el asesinato, pues esa opción sí que menos se puede reparar. No se puede reparar, restaurar, volver a la vida a una persona que yace muerta. Entonces la opción más obvia que podemos deducir es la opción A. Ahí sí se podría aplicar, adoptar legalmente esa forma de justicia que tienen los indígenas. Cuando hay corrupción, cuando la corrupción es comprobada, demostrada, se le puede exigir y obligar a la persona que cometió el acto ilegal, el delito de apropiarse de un dinero destinado para el bien de la sociedad, se le puede exigir, se le puede obligar que lo devuelva. En ese caso se puede hacer la reparación de daños causados a las víctimas, que en este caso es toda una comunidad. La opción válida es que esa práctica se pueda aplicar en el caso de corrupción. Muy bien, este ejercicio que acabamos de resolver, que nos habla acerca de esas formas de justicia de las comunidades indígenas, de una u otra forma nos dejan grandes lecciones de la manera como ellos aplican la justicia y la forma como nosotros deberíamos aplicarla. En el sentido de la reparación, en el sentido de justicia, ¿cuándo se puede dar precisamente una reparación? Entonces decíamos, obviamente en un caso de corrupción, donde la persona que se le comprueba que cometió el delito, pues puede devolver el dinero y así reparar a las víctimas. Incluso es algo que todos los días estamos escuchando a través de los noticieros, de la reparación de víctimas. Haciendo el análisis concienzudo nos damos cuenta que la reparación es posible solamente en el caso de corrupción, mientras que en secuestro, maltrato y asesinato pues es bastante improbable.